Mañana regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Y mire, el día de ayer la Coparmex publicó un documento donde pide al SAT que pues se flexibilicen los procesos de exigencia de obligaciones para micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el régimen simplificado de confianza, ya que pues haya habido modificaciones. Y pues obviamente los busqué y para platicar de esto estoy muy contento de que me acompañe el día de hoy por la mañana el doctor Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex. ¿Cómo está, doctor Domingo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días, gusto saludarte a ti y a tu amplio auditorio para empezar el día. Pues de verdad, gracias por despertarte en esta fría mañana y pues espero que estés tomando un buen café, porque aparte lo vamos a necesitar para platicar de esto, que es un tema denso, porque para empezar hay que explicar qué es el reciclo y cuáles son las modificaciones que está llevando a cabo el SAT. Claro, el régimen simplificado de confianza es un régimen fiscal para pagar el impuesto sobre la renta, tanto las empresas, personas morales, como las personas físicas, todos aquellos microempresarios, etcétera, pagar el impuesto sobre la renta de una manera más simple. Me voy a referir al caso de personas físicas. Son aquellas personas que tengan ingresos no mayores a 3,5 millones de pesos al año, que en lugar de estar pagando el impuesto de la renta de manera normal, una tasa que puede ser 30-35%, en donde se deben considerar los ingresos de las personas y estar reuniendo facturas de todos sus gastos para poderlas deducir, en el régimen simplificado de confianza es distinto. Lo que te dice la ley es, a ver, puedes tener esta opción más fácil de pagar el impuesto a la renta y en lugar de estarte preocupando por tu contabilidad, por tener facturas de todos los gastos, etcétera, vas a aplicar un porcentaje directo sobre tus ingresos totales, que ese porcentaje directo es máximo del 2,5%. Esto es, si en el mes una persona obtuvo 100,000 pesos de ventas, va a aplicar 2,5% y va a pagar 2,500 pesos de impuesto a la renta y se olvida de si tiene facturas de sus compras, de sus gastos, etcétera. Es una manera más fácil de pagar el impuesto a la renta. En el caso de las empresas, de las personas morales, son aquellas que tengan ingresos de hasta 35 millones de pesos al año y también su mecánica de pagar el impuesto a la renta es más simple. Ahí sí es la tasa del 30%, pero sin todas las obligaciones formales de llevar contabilidad, de tener facturas de todos los gastos, etcétera, para simplificar el pago. Es un mecanismo que se creó desde el año 2020 en lugar de los otros regímenes que existían de un pago de contribuciones más simplificado para poder convencer a las personas y a las empresas de hacerse formales y pagar el impuesto. ¿Cuál es el problema? Que si una persona no cumple con todas las obligaciones, por ejemplo, presentar sus declaraciones, en fin, etcétera, la consecuencia es salir del régimen. Algunas personas, pues imagínate, una persona que tiene una tortillería, una persona que tiene una peluquería, etcétera, pues normalmente no tiene toda la cultura, toda la formación, el staff, los empleados, la estructura que le lleven la administración, y puede ser que pues se le haya pasado un día presentar una declaración. ¿Qué está haciendo el Servicio de Administración Tributaria? En automático expulsar del régimen simplificado de confianza a estas personas. ¿Cuál es la consecuencia? Que tienen que pagar sus impuestos como si nunca hubiera estado en este régimen desde enero de 2023. ¿Cuál es el problema? Que no tienen facturas de sus gastos, que no tienen contabilidad, etcétera, y por lo tanto, en lugar de pagar, vamos a volver al ejemplo, 100,000 pesos de ventas, una zapatería tuvo 100,000 pesos de ventas en enero, aplicó el 2,5%, pues paga 2,500 pesos. Al haber sido expulsada del régimen, vuelve a enero a presentar su declaración, no tiene facturas de sus gastos y ahora en lugar de 2,500 pesos va a tener que aplicar la tasa del 35% sobre esos 100,000 y se va a ir a 35,000 pesos, que no son ni siquiera los que ganó, porque el hecho de haber vendido 100,000 pesos no significa que los ganó, porque compró zapatos, pagó sueldos, pagó renta, en fin, etcétera. Y ese es el grave problema, que la expulsión automática que está haciendo el Servicio de Administración Tributaria del régimen simplificado de confianza
a todas estas personas, implicará pues su quiebra, porque van a tener que pagar impuestos de un dinero que no ganaron y que no tienen. Por lo tanto, ¿cuál es la petición de sensibilidad que estamos haciendo a la autoridad? Ser empáticos con todas estas microempresas, con estos pequeños empresarios, emprendedores o autoempleados, para decir, está bien, tienen una sanción por no haber cumplido bien sus obligaciones de presentar alguna declaración, quedan expulsados del régimen y deberán pagar sus impuestos normalmente de aquí en adelante, pero no pedirles que vuelvan a enero, febrero, marzo, abril, mayo de 2023 para que paguen los impuestos que debieron pagar, porque eso va a ser una brutalidad. No va a haber forma de que estas personas puedan estar pagando sus impuestos, y entonces la finalidad de tener un régimen más simple, más blando, que pueda incentivar la formalidad, pues tendría un contrasentido. Lo que va a incentivar, pues es con mayor razón la informalidad. Por lo tanto, lo que creemos que es correcto es, si salen del régimen por incumplidos, está bien, no discutimos, pero que la consecuencia de pagar impuestos correctamente sea de hoy en adelante y no hacia atrás. Lo que quiero entender ahora es cómo era la práctica anteriormente. Si había alguna pequeña falla en el 2020, por ejemplo, cuando se está instaurando este régimen, pues antes no se expulsaba de manera inmediata, o cómo fue, o cuál es el cambio que está llevando a cabo la autoridad y por qué está surgiendo en estos momentos la problemática. Así como lo estás comentando, Juan Carlos, el hecho de tener estos incumplimientos, pues más bien podía haber alguna invitación, podía haber alguna alerta, el contribuyente se regularizaba y no pasaba nada, seguía adelante la cuestión. Pero a partir del mes pasado, del mes de noviembre de este año, empezaron estas expulsiones automáticas, o sea, sin mediar aviso, o como decimos coloquialmente, sin decir agua va. De pronto el contribuyente entra a presentar sus declaraciones, ve que ya no puede. ¿Por qué razón? Porque ya fue expulsado del régimen y automáticamente ya se encuentra en un régimen normal de pagar impuestos. Volvemos al ejemplo de la persona física, en un régimen de actividad empresarial normalita, sin mediar palabra. Fue automáticamente en el sistema, en el portal del SAT de cada contribuyente, que se les reclasificó y se les puso en otro régimen fiscal, y ese es el grave problema. ¿Y no hubo ningún motivo, ninguna explicación de, oye, estamos haciendo este cambio por tal motivo? La razón fue, bueno, no hubo ningún comunicado, ninguna alerta, ninguna explicación de la autoridad fiscal, pero la razón que sabemos es esta. Oye, algún contribuyente olvidó o presentó tardíamente su declaración de septiembre, digamos. Consecuencia, ya te fuiste y ahora me pagas todos tus impuestos. Cosa que como bien lo reflexionas, no pasaba en el pasado. Este régimen nació en 2020, pero en 2021. Entonces, lo que pasó en 2021 se autocorrigió, en 2022 se autocorrigió, y en 23 la autoridad tomó la decisión de, ¿sabes qué? Pues mejor te expulso. Ese es el problema que está sucediendo. Y mira, en unos momentos más ya tengo que hacer el corte, pero te voy a dejar planteada la siguiente pregunta. Yo sé que este régimen ha sido benéfico, pero tenemos que tener un panorama de cuántas personas están en él, cuál es todo el padrón de personas que están metidos o que están registrados para poder recibir este beneficio. Personas físicas, personas morales. Entonces, ¿qué te parece si en el siguiente bloque platicamos un poco más al respecto de cuál es el balance que se puede hacer y realmente cuáles son las afectaciones? Porque al final del día, si ustedes ya como Coparmex están publicando un comunicado pues es que al final del día está afectando a varias personas. Mañana regresamos con más y está con nosotros en la línea. Le agradezco que se haya mantenido con nosotros durante el corte el doctor Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex. Pues un gusto, con el gusto de seguir platicando de estos temas que alertan, que alarman. Y previo al corte, me hacía la primera pregunta de, pues más o menos, cuál es el impacto que puede tener en el país esta expulsión automática del régimen simplificado de confianza a personas, empresas, etcétera. Lo que te puedo decir es que al día de hoy el padrón general al último informe tributario y de gestión que envió la Cámara de Diputados el Servicio de Administración Tributaria, en números redondos estamos hablando de 3 millones de contribuyentes
que en este año 2023 más o menos habían representado una recaudación de 5,000 millones de pesos de impuesto a la renta personas físicas y 22,000 millones de pesos personas morales. ¿Cuál era la intención de este régimen simplificado de confianza? Fomentar la formalidad, invitar a los contribuyentes a pagar impuestos, a todos aquellos pequeños negocios que estaban en la informalidad, que no pagaban impuestos, que no hacían sus operaciones pues de manera regular, incorporarse. Antes de este régimen lo que existía era el régimen de incorporación fiscal, que también buscaba facilitar las obligaciones. Se creó este nuevo régimen y tuvo un lanzamiento, fue una reforma que se hizo en el año 2021, comenzó en 2022, y en el primer trimestre de 22 comenzaron 15,000 contribuyentes. Quiere decir que de enero de 22 al día de hoy se dio un salto de 15,000 a 3 millones de contribuyentes que decidieron comenzar a ser formales y comenzar a entender cómo pagar sus impuestos y cómo poder aportar a los gastos de este país. Y ahora tienen estas consecuencias de una expulsión masiva, digamos, a aquellos contribuyentes incumplidos por alguna declaración, por alguna omisión, en lugar de, que esto es bien importante y por eso es la petición que hacemos de sensibilidad a la autoridad fiscal, en lugar de buscar la autocorrección. En el mundo, de hecho, las mejores prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que hablan es de un cumplimiento colaborativo de obligaciones fiscales. Esto quiere decir que el diálogo entre las autoridades fiscales y los contribuyentes debe ser más abierto, más franco, más asertivo. Y un deber de la autoridad fiscal es orientar a los contribuyentes. Como decía hace un rato, pues me parece que este segmento de la sociedad, estas microempresas, pues les hace falta mucha cultura en muchos sentidos. Si de por sí para todo el mundo se nos hace complicado entender los impuestos y cómo llevar una contabilidad y cómo presentar una declaración, pues no se diga para aquella persona que lo que sabe es hacer helados o hacer zapatos o qué sé yo. Me queda completamente claro y creo que también debería de haber un trabajo importante por parte de la autoridad, por parte de los organismos empresariales como ustedes, para tratar de involucrar mejor en la cuestión de que las personas y todas las micro, pequeñas, medianas empresas pues entiendan cuáles son los beneficios de hacerlo y que haya pues educación al respecto, ¿no? Sin lugar a dudas, y está tocando un tema sin duda complicado. ¿Por qué? Porque ese es el punto en donde como sociedad tenemos que trabajar en lo que se llama cultura contributiva. Porque efectivamente muchas personas se cuestionan, bueno, ¿y cómo para qué pago impuestos? ¿Cuál es el beneficio de pagar impuestos? Sí, del otro lado, vamos, la justificación principal que tiene el pago de impuestos son los gastos públicos, y del otro lado, pues hay que trabajar en temas de transparencia en los gastos públicos, de qué tan asertivos son. Ahora que pasó el tema del huracán Otis, de distintas problemáticas que vemos en el país, de pronto se cuestiona hacia dónde van los gastos, si se está haciendo la inversión correcta en turismo, más todo lo que ya sabemos, cultura, ciencia, tecnología, en fin, etcétera. Entonces, sí es un reto importante la cuestión de sensibilizar, es un tema, si me apuras, hasta de democracia, en el cual pues los ciudadanos tenemos que involucrar en lo que hace el gobierno, hacia dónde va nuestro dinero, en fin, etcétera, para que tenga un mayor sentido y una verdadera legitimidad el pago de impuestos, porque mientras no esté esa legitimidad clara, pues la otra opción es el miedo, ¿no? Hay que pagar impuestos para que no te caigan y no vaya a haber una sanción, y los que tomaron esa decisión, pues ahora están en el problema que platicamos, haber sido expulsados del régimen y tener una deuda de impuestos de este año, pues incumplible. Y por último, antes de terminar, me gustaría saber, ¿tenemos alguna cifra de cuáles son la cantidad de negocios, personas que no han entrado al reciclo y que podrían, justo beneficiar con su pago de impuestos? Porque es claro, más de la mitad de las personas, prácticamente la mitad de las personas en nuestro país trabajan de manera informal. Entonces, cuando hablamos de que hay estos esquemas de simplificación y que, pues, justo se apoya para que decirles, señores, paguen impuestos de una mejor manera
manera o de una manera sencilla para que así ustedes se beneficien de no tener problemas y de estar durmiendo pensando que el SAT va a ir por ustedes y del otro lado el Estado reciba pues más ingresos, pues es un ganar-ganar por todos lados. Entonces, ¿sabemos cuáles son o qué cantidad de empresas hay ahí afuera que todavía no están y que son como un mercado objetivo para poder entrar en este tipo de régimen, en este tipo de cuestiones simplificadas para que, insisto, realmente se vuelva un apoyo? Lo podemos tener desde el punto de vista de la población, más o menos el 30-35% de la población económicamente activa y que está generando ingresos se encuentra inscrita en el SAT. Quiere decir que tenemos un 65-70% de personas que deberían estar pagando impuestos y no lo están haciendo. El reto es enorme como país y como sociedad. Y es lo que siempre se ha mencionado desde hace años en la OCDE, el FMI, el organismo internacional que me menciones ha hecho documentos al respecto y por eso creo que es importante tener la balanza de que en solamente 2 años de 15,000 se pasaron a 3 millones de personas que vieron los beneficios de estar pagando los impuestos y por el otro lado existe un panorama del 70% aproximadamente de personas que laboran, que no están registradas y que podían entrar. Entonces es un ganar-ganar que es bueno darle el micrófono a este tipo de comentarios y es bueno también cuando hay alguna modificación por parte de la autoridad, pues que sepa que lo que modifica puede afectar justo a que haya más personas que se quieran inscribir. Doctor Domingo Ruiz, presidente de la Comisión Nacional Fiscal de la Coparmex, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Al contrario, ha sido un privilegio platicar esta mañana y esperamos esa sensibilidad de la autoridad fiscal. Publicará reglas de miscelánea en estos días, ojalá incluya esta facilidad para que puedan cumplir correctamente de aquí en adelante todas estas microempresas. Pues hasta luego y de verdad gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Un fuerte abrazo, excelente día. Igualmente.